Bueno, el día de hoy tenemos una jornada larga. Vamos a desarrollar 3 temas muy importantes: neumonía, enfermedad pulmonar intersticial y asma. ¿Ya? Lo voy a desarrollar de acuerdo a prioridades, ¿ya? Porque si ustedes saben son 45 minutos y la clase tiene más de 100 diapositivas. En muchas de ellas las he anulado, están ahí, pero las va a saltar por cuestión de tiempo. Voy a priorizar cosas con ustedes, porque no nos va a dar el tiempo. El hecho de que no estén aquí no significa que no lo tengan que saber, ¿ya? Entonces, vamos a empezar la clase con neumonía, ¿ya? Porque no es justo de que cuando sean internos de medicina no sepan de qué germen se trata. Y por lo tanto, si no saben de qué germen es, tampoco van a saber el antibiótico, ¿ya? Entonces tengo casos de los internos que están más perdidos, ¿ya? Y no es justo, pues. Entonces empezaremos por neumonía adquirida en la comunidad. Realmente me pareció ya demasiado grosero de que el interno no sepa esto. O sea, que te llegue el paciente con sintomatología respiratoria y no sepa definir si era una neumonía adquirida en la comunidad, si era una neumonía asociada a cuidados de la salud o si era una neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Entonces, las definiciones han ido cambiando con el tiempo, ¿ya? Antes hablábamos de estos 3 tipos de neumonías, ¿no? Adquirida en la comunidad, la intrahospitalaria y la asociada a ventilador mecánico. Pero ahora, como se ve la sobrevida, ha aumentado la esperanza de vida, ¿no? Entonces ya ustedes van a ver ancianitos hasta 90 años, ¿no? Pero a veces ya no viven con los padres, ¿no? Viven en clínicas geriátricas, en hogar de reposo, y entonces se ven ya patologías de este tipo de grupo, ¿no? De personas. Entonces, por esa razón, tenemos una neumonía asociada a los cuidados de salud. Y es muy importante saberlo porque eso lo van a poner ustedes si es que el paciente es un adulto mayor o proviene de un hogar de reposo. Entonces, una pequeña definición, porque después ustedes van a ver lo que es neumonía intrahospitalaria también. Acá vamos a ver solo neumonía adquirida en la comunidad y solo la pequeña definición de neumonía asociada a los cuidados de salud. ¿De quién estamos hablando? Vienen a ser personas, ¿no?, que viven en un hogar de reposo, en una clínica geriátrica, o de repente personas que tienen insuficiencia renal terminal y se están dializando de forma interdiaria o 3 veces por semana, ¿no? O fue hospitalizado dentro de los últimos 3 meses. ¿Qué más? ¿Por qué tengo que saber la característica de este grupo? Porque ellos tienen un alto riesgo de tener gérmenes multidrogo resistentes. Entonces, el antibiótico que van a escoger va a depender mucho de eso. ¿Qué más? Y tener también en cuenta la característica basal del paciente. Porque ya no lo sé, es un paciente postrado, con sonda nasogástrica, con sonda Foley, si es portador de marcapaso. Entonces, este nuevo sistema de clasificación de neumonía te ayuda a poder escoger mejor tu tratamiento antibiótico. Porque cuando ustedes inician el tratamiento antibiótico va a ser de forma empírica. O sea, el tratamiento del paciente depende de lo que ustedes van a escoger. Y si han han estudiado bien su clase de neumonía, van a dar un mejor tratamiento antibiótico empírico. ¿Qué más? ¿Pero qué dice? Tiene algunas desventajas. ¿Qué más? No todos los patógenos multidrogo resistentes están vinculados a todos los factores de riesgo. ¿Qué más? La neumonía asociada a los cuidados de la salud constituyen una selección de múltiples factores de riesgo, ¿no? Y hay que considerar en cada paciente de forma individual. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los patógenos característicos para cada tipo, ¿no? ¿En qué debemos pensar, no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que está hospitalizado ya más de 48 horas, ¿no?, puede tratarse de un estafilococo aureus, ¿no?, meticilino resistente. Hay que pensar también en Pseudomonas aeruginosa, algún tipo de Acinetobacter o enterobacterias. ¿Qué más? Se ha tenido hospitalización durante 2 días o más en los últimos 3 meses anteriores. ¿Qué más? Eso, si vive en un asilo, ¿no?,
¿Qué más? Se ha tenido antibiótico terapia en los últimos 90 días, ¿no? Porque si el paciente está recibiendo, es muy importante que ustedes le saquen el dato. ¿Ha recibido antibióticos? Sí. ¿Qué tipo de antibióticos? Porque probablemente ya tenga resistencia a este tipo de antibióticos. ¿Qué más? Si el paciente se dializa, o sea, es un paciente con insuficiencia renal terminal, entonces tiene una alta sospecha de que esto sea por un estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Por qué? Porque ellos tienen un catéter, ¿ya? ¿Qué más? El hecho de que tenga vía periférica en el hogar, ¿no? Cuidado también de heridas en el hogar, los pacientes que tienen úlceras de presión, ¿no? O también de que haya algún miembro de la familia que también esté enfermo. Entonces, la neumonía, ¿qué viene a ser? La neumonía en sí viene a ser la reacción, ¿no?, de nuestro cuerpo frente a estos microbios que llegan a nivel del epitelio respiratorio. Entonces, todos estos microbios, ¿no?, toda esa proliferación de microorganismos que llega a nivel del alveolo va a generar una respuesta de nuestro cuerpo. Esta respuesta es la que forma este complejo neumónico, ¿no? ¿Cómo llega? Se dicen que la vía respiratoria o el sistema respiratorio es el sistema más sucio de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque aspiramos todo lo que hay en el medio ambiente. Entonces, si tú tienes un buen sistema de defensa, excelente. Pero si no, va a haber factores condicionantes que te van a hacer que tú sí hagas la neumonía. Por ejemplo, ahora, en este periodo de invierno, ¿cuántos de ustedes se han enfermado por un resfrío, pero ha estado mal en cama? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Ya, para que vean, ¿no? O sea, lo que a mí me ha asustado, ¿no?, ver bastantes neumonías virales en pacientes inmunocompetentes, hospitalizados, que varios han entrado a la UCI y otros no. Entonces, cada vez está cambiando nuestro medio ambiente. Yo no sé si tendrá que ver bastante con el calentamiento global, no lo sé, pero las cosas están cambiando. Se está poniendo cada vez peor. Y ustedes también se tienen que cuidar porque son personal de salud. Y muchos de ustedes van a contagiar de tuberculosis, H1N1, no se han leído la noticia, un médico en Arequipa murió por H1N1. Entonces, por eso, nuestro sistema respiratorio es el más sucio que hay, es un receptor. Entonces, la neumonía se va a dar por aspiración, ¿no?, desde el orofaringe, puede ser también por propagación hematógena, cuando tiene una endocarditis de tipo tricuspidia, o también por extensión contigua, ¿no?, ya sea de la parte pleural o del mediastino. ¿Qué más? Los factores mecánicos, ¿no?, vienen a ser la defensa de nosotros. ¿Como quién? Las vibrisas, los cornetes, ¿no?, que son nuestra primera barrera de defensa. Luego las mismas ramificaciones del árbol traqueobronquial, ¿no?, que tenemos nuestros macrófagos ahí. ¿Qué más? El reflejo nauseoso y la tos. ¿Sí o no? Cuando ustedes se atoran con algo empiezan a vomitar, ¿no?, que es un reflejo normal. Y ese es el reflejo que nosotros buscamos en los pacientes que tienen infarto cerebral antes de iniciar una dieta, ¿no?, porque si no van a hacer microaspiraciones y son neumonías a repetición. ¿Qué más? La flora normal. Nosotros estamos poblados de microorganismos, ¿no?, y tenemos una flora especial también a nivel de vía respiratoria, ¿no? Entonces, algunas alteraciones en esa condicionan que otras se reproduzcan más que otras. Entonces, los macrófagos, ¿no?, que también intervienen aquí porque estos son los primeros, ¿no?, que van a captar a ese microorganismo, ¿no?, y cuando ya es más la cantidad de microbios, ya los macrófagos no pueden más, ¿no?, y envían más respuestas inflamatorias hacia los bronquiolos terminales, ¿no? Entonces son estos en sí los que generan esta gran respuesta inflamatoria que causan, ¿no?, un exudado a nivel alveolar, porque va a haber una alta fuga alveolo-capilar. Entonces, esta fuga alveolo-capilar mediada por factores inflamatorios van a hacer de que se forme la neumonía. Quiero ver acá si tengo un gráfico. Ya, bueno, no lo tengo. Entonces, cuando los macrófagos son rebasados, entonces el macrófago envía, ¿no?, una respuesta, ¿no?, inflamatoria a nivel de bronquiolos terminales para que empiece más respuesta inflamatoria, mediadores inflamatorios, y entonces todo esto se extravasa al alveolo, y entonces el alveolo, que debe ser vacío o hueco, está lleno de exudado, no un exudado proteináceo, ¿no?, y entonces esa es la manifestación clínica, ¿no?, ya de la neumonía. Este viene a ser su fase inicial, ¿no?, la fase edematosa, ¿no?, proteinácea, ¿no? De ahí viene, como es una exudado, donde salen también glóbulos rojos, y ahí viene ya, si se acuerdan en patología, cuando vieron la fase de hepatización roja, luego la hepatización gris. Entonces la primera fase, hepatización roja, ¿no?,
que ya son eritrocitos, ¿no? Que hay dentro de este exudado, dentro del alveolo, ¿no? Luego viene la fase de la hepatización gris, que en el cual ya predomina más neutrófilos, ¿no? Y la fase de la resolución final, ¿no? Cuando ya los macrófagos empiezan a limpiar todo esto. Entonces, esto es la fisiopatología normal, o lo que va a ocurrir sobre todo en una de tipo neumocócica, ¿no? Pero eso también ha cambiado. Entonces hablaremos de la neumonía extrahospitalaria o neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía no es solo bacteria, son virus, ¿ya? También hongos, protozoos, y ahora estamos viendo más virus. Me ha llamado bastante la atención el H1N1. Antes veíamos H1N1 en pacientes inmunocomprometidos, en ancianitos, pero ahora en adultos jóvenes. ¿Qué más? Entonces les recomiendo que se vacunen, si es que no se han vacunado, porque ustedes son futuro personal de salud, y cuídense, porque nadie los va a cuidar. Usen su mascarilla 3M. ¿Qué más? Virus, tenemos la bibliografía menciona el virus Hanta, metaneumovirus, coronavirus, ¿no? Que van a causar el síndrome respiratorio agudo grave. Luego también tenemos por Staphylococcus aureus, y el germen más común para neumonía, acuérdense, Streptococcus pneumoniae, que lleva el mismo nombre, pneumoniae. ¿Qué más? Entonces, dentro de la etiología tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, algunos tipos de Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos como la Klebsiella pneumoniae o la Pseudomonas aeruginosa. También tenemos los microorganismos atípicos, ¿ya? ¿Y qué tipo de microorganismos atípicos tenemos? Eso también lo tienen que saber, porque tampoco ni eso sabía el interno, no puede ser posible. Los atípicos se lo tienen que saber de memoria, porque esta pregunta de examen es, ¿ya?, de la residencia. Mycoplasma, Clamidia, Legionella. Tenemos la Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae y la Legionella, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos virus neumotrópicos también, ¿no? Como la influenza, el H1N1 y todas sus variedades, el A, el B. ¿Qué más? Adenovirus, ¿ya? El virus sincitial respiratorio. ¿Alguien conoce a Sonali Tuesta? Que hace su programa en TV Perú. Ya, ella ha sido lo que estuvo en UCI. Ya, pues ella hizo una neumonía por virus sincitial respiratorio. Entonces, ¿qué tenía de condición para haberla llevada a la UCI si es joven? Tabaquismo. Entonces, normalmente las personas que llegan hasta UCI siempre tienen una condición de base. En su caso de ella era joven, no es lo común, pero sí era tabaquismo, ¿no? Pero ahora se ha visto que para pacientes que no tienen ningún factor predisponente y están haciendo neumonías severas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Dónde nos quedamos? Ya. ¿Qué más? Los virus ocasionan el 18% de los casos de neumonía, ¿no?, que llevan a una hospitalización. Y muchas veces no solamente empieza el virus, sino que se complica con neumonía bacteriana. Y entonces tenemos que darle cobertura doble, ¿ya? ¿Qué más? Estos microorganismos son resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos y es importante utilizar un macrólido, dice, ¿no?, o una fluoroquinolona o una tetraciclina. Cerca del 10 a 15% de los casos de neumonía adquirida en la comunidad son de tipo polimicrobiano. ¿Qué más? Tenemos que pensar también en anaerobios, ¿ya? Porque si no lo piensas, no le vas a dar cobertura antibiótica. Y entonces, por más que le has dejado un antibiótico, sigue siendo fiebre, porque no lo pensaste. Entonces, ¿en quién tengo que pensar en anaerobios? En los pacientes que tienen aspiración. Los alcohólicos, borrachos que se han aspirado, han vomitado, han aspirado y tienen su infección respiratoria, un paciente con infarto cerebral que pueden hacer neumonías aspirativas, ¿no? En ellos hay que pensarlo. Entonces lo describen en alcohólicos, drogadictos, un paciente que haya convulsionado, ¿no? Entonces normalmente las neumonías por anaerobios se complican con absceso, hace pus y hace también derrames paraneumónicos. Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, ¿cuándo pensarlo?, ¿no? Normalmente dice que el estafilococo complica una infección por influenza, ¿no?, el H1N1. Hay también cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistentes, ¿no?, que van a causar neumonía adquirida en la comunidad. No es muy frecuente neumonía por Staphylococcus aureus, pero lo hay. Y cuando lo hay es grave. ¿Por qué? Porque hace huecos en el pulmón, una neumonía necrotizante. El paciente evoluciona rápidamente
su evolución es torpe y rápida, y pacientes terminan en la UCI. Entonces, de acuerdo a esto hemos visto, ¿no?, la etiología sobre los gérmenes que tienen que pensar para que en base a eso den el tratamiento. ¿En qué pensar cómo se llama Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Entonces, si hay historia, ¿no? Si ha estado, ¿cómo se llama? Con un paciente que ya ha tenido la misma historia, cultivos, ¿no? Por eso es muy importante la anamnesis y los datos que saquemos, y también tiene características en la placa radiográfica. Entonces, acá tenemos un cuadrito, ¿no?, de causas microbianas, ¿no?, de extrahospitalaria, ¿no? Por ejemplo, en pacientes ambulatorios, pacientes fuera de la unidad de cuidados intensivos y en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, a la cabeza, Streptococcus pneumoniae. Pregunta de residencia, Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Entonces es una pregunta que te la van a regalar. ¿Qué más? Dentro de los ambulatorios tenemos que pensar también en Mycoplasma, Haemophilus. Dentro de los atípicos, o sea, más frecuente, es Mycoplasma, ¿ya? Y los virus respiratorios, ¿ya? Dentro de lo que están fuera de la UCI, ¿no?, que se están hospitalizando, sigue Streptococcus, Mycoplasma, Clamidia, ¿no?, Haemophilus y algunas especies de Legionella, y al final también virus. Y en UCI, ¿no?, está ya Streptococcus, Staphylococcus aureus, que probablemente sea meticilino resistente, algunas variedades de Legionella, bacilos gram negativos y Haemophilus influenza. Entonces, los gérmenes están cambiando, ¿no? Entonces los gérmenes también crean, no son tontos, ¿no? Por eso es que tenemos ya resistencia, ¿no?, antibiótica, por eso es que tenemos ya gérmenes multidrogo resistentes, porque ellos también tienen vida, ellos también se organizan y ellos también se defienden. Entonces, vemos, ¿no?, aquí tenemos que algunos microorganismos desarrollan sus factores de virulencia para poder defenderse, ¿no?, y poder así atacar mejor al huésped. Por ejemplo, tenemos que la Clamidia pneumoniae produce un factor ciliostático. El Mycoplasma pneumoniae desprende más fácilmente los cilios, ¿no? El virus de la gripe enlentece la velocidad del moco, mientras que el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis van a producir proteasas que pueden dividir la inmunoglobulina A, ¿no?, secretora. Y más abajo el Mycobacterium, las diferentes formas, con las neocardias, legionella, son resistentes a la actividad microbicida de los fagocitos. ¿Qué más? Esta es epidemiología, ¿no?, obviamente más estudiada en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que ver los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de base el paciente? Si es un paciente postrado, portador de sonda nasogástrica, si tiene demencia, si ha convulsionado, si tiene cardiopatía, si es alcohólico, si es fumador, si tiene VIH, si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Por eso es muy importante los antecedentes que tenga el paciente. ¿En quién tenemos que pensar de enterobacterias? ¿No? En pacientes que fueron hospitalizados últimamente, ¿no?, pacientes alcohólicos con insuficiencia cardíaca, renal. ¿En quién debemos pensar Pseudomonas aeruginosa, ¿no? ¿Cómo se ven pacientes también que tienen bronquiectasias, fibrosis quística, que es más en niños, y pacientes que tienen EPOC? Entonces, pacientes que tienen cavidades, siempre piensen en Pseudomonas, porque si te viene un paciente que tiene antecedente de bronquiectasias, secuelar a tuberculosis, tienes que pensar en Pseudomonas. Y entonces el tratamiento antibiótico para Pseudomonas es otro. No le vas a dar un simple tratamiento para Streptococcus pneumoniae. ¿Qué más? La Legionella, hay que pensarlo en los diabéticos, en pacientes que tengan cáncer de tipo hematológico. ¿Qué más? Que tengan insuficiencia renal, ¿no?, terminal, infecciones por HIV, tabaquismo. Preferencia, dice, género masculino, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas van a variar, depende de cada persona, ¿no? Si es un inmunocompetente, soporta mejor, ¿no? Pero hay un consumo del estado físico, o sea, se adelgazan por todo esto, a diferencia de un paciente inmunocomprometido que sí lo compromete más, ¿no?, valga la redundancia. Entonces, varía desde poco activa a fulminante, dependiendo de quién ataca. Y que lo puede matar, lo puede matar. ¿Qué más? Los signos y síntomas dependen de la evolución y gravedad de la infección. No es lo mismo que una neumonía lobar, ¿no?, a una neumonía bilateral, que es característica de los atípicos o de las virales.
¿Ya? Por ejemplo, a ver, acá vamos a ver la plaquita radiográfica, que es una neumonía lobar, ¿no? Toda la base derecha, ¿no? Pueden observar aquí, ¿no? También tiene derrame. No se expresa muy bien acá, pero acá es el broncograma aéreo, ¿no? Que se dibuja bien. Entonces, ¿qué más puede presentar? Fiebre, va a estar taquicárdico, va a tener escalofrío, va a cursar con sudoración. La tos en un inicio puede ser seca, luego se puede hacer productiva, puede ser flema de tipo mucoso, purulento y ya hemoptoico, ¿no? Porque ahí mismo dice cuando hay la extravasación en la membrana alveolo-capilar de los eritrocitos. Si hay afectación de la pleura, puede surgir dolor pleurítico, ¿no? Y muchas veces es parte de nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Neumonía basal derecha con cuadro de apéndice. Muchas veces vienen con dolor referido, ¿no? Posiliaca derecha creen que es apendicitis aguda y por eso le piden una placa pulmonar, ¿no? Porque muchas veces es una neumonía y lo vayan a operar por gusto. ¿Qué más? Incluso el 20% de los pacientes muestra síntomas de aparato digestivo, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Y entonces, y síntomas generales como dolor de cabeza, mialgias, artralgias, por todos estos factores inflamatorios que son liberados. ¿Qué más? La exploración física varía de acuerdo al grado de consolidación pulmonar y a la presencia o no, ausencia de derrame pleural. Entonces, el paciente va a estar taquipnéico. Si hay mayor compromiso de parénquima pulmonar, por ejemplo, si es bilateral, va a haber un empleo de los músculos accesorios de la respiración, ¿no? Entonces, si depende del compromiso del parénquima pulmonar, entonces la amplexación pulmonar también va a estar disminuida, y si hay una amplexación pulmonar disminuida, entonces va a haber hipoxia, ¿no? Entonces va a haber hipoxia, taquipnea, todo eso va a hacer que haya un mayor hipercatabolismo. ¿Qué más? A la palpación pueden encontrar un frémito táctil más intenso o disminuido y la percusión pueden variar de mates. Entonces se describe que al momento de que ustedes ponen la mano, entonces las vibraciones vocales van a estar aumentadas porque por eso le llaman fase de hepatización. O sea, está duro, pero pasa el aire, ¿no? Por los bronquios que están ahí. Es una fase de hepatización, pero si hay agua no pasa y es mate. Por eso es la diferencia ahí cuando ustedes ponen la mano de acuerdo a las vibraciones vocales. ¿Qué más? En la ocultación vamos a escuchar los famosos crepitantes, ¿no? Que son ruidos finos al final de la inspiración, ¿no? Que lo describen como que tú frotas tu pelo al costado de la oreja, que es bien finito, es fino, a diferencia de los subcrépitos que son algo más gruesos y le encuentras tanto la inspiración como la expiración o se modifican con la tos, ¿no? ¿Qué más? Si es un adulto mayor, no te va a hacer ni con tos ni con nada, simplemente de un momento a otro ya no habla o se ha quedado dormido, no reacciona. Ellos hacen confusión, hacen un tipo de delirio, ¿no? Entonces todos los ancianos no te dan toda una clínica florida, ya sea abdominal, urinario o pulmonar, solamente compromiso neurológico, y eso es un indicativo a los familiares de que tienen que llevarlo al hospital, ¿no? Solamente hacen un delirio. Y ya cuando es muy grave, ¿no? Ya lo lleva pues a la hipotensión y al shock, ¿no? Al shock séptico. En el diagnóstico diferencial, ¿no? Otras enfermedades infecciosas y no infecciosas como bronquitis aguda, exacerbación de una bronquitis crónica en los fumadores, pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, ¿no? Un tromboembolismo pulmonar también puede estar dentro de nuestro cuadro porque también ellos tienen hemoptisis, y neumonitis también por radiación. La anamnesis es muy importante aquí porque de acuerdo a los datos que yo le saque de los fármacos que ha tomado, ¿no? Es el tratamiento antibiótico que yo le voy a dar, porque si no le pregunto, no lo voy a cubrir contra ese germen. ¿Qué más? Por ejemplo, hay que ver, ¿no? Si es que tiene alguna cardiopatía, porque los pacientes con cardiopatía cursan también con un edema pulmonar y también vas a encontrar los crépitos finos, ¿no? Cuando tiene el paciente su edema. Luego un cáncer de pulmón, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces pacientes que ingresan por una neumonía y al mes vuelve a reingresar otra vez en ese mismo nivel. Entonces, o sea, que neumonía otra vez localizada. No, a veces es un cáncer que se está sobreinfectando, ¿no? Entonces ya hay que pensarlo. Si no lo piensas, no lo diagnosticas. ¿Qué más? Si es que ha tenido viajes también recientes a alguna zona endémica, ¿no? Sobre todo en su trabajo, este paciente que tuve 48 años, inmunocompetente, que hizo una neumonía severa por H1N1, sus amigos del trabajo, él es contador,
también habían hecho un cuadro, ¿cómo se llama?, por influenza, ¿no? Pero ellos no llegaron pues al estado B, que se tuvo que hospitalizar, ¿no? Entonces eso depende. ¿Qué más? A la exploración física, ¿no?, tiene una sensibilidad del 58% y una especificidad del 67%, y los signos radiográficos pueden mostrar cavitaciones o un ataque multilobular. Entonces, los neumatoceles sugieren infección por Staphylococcus aureus, eso es algo característico de Staphylococcus aureus. Y en la parte superior, ¿no?, acuérdense, tuberculosis afecta ápices, ¿ya? La tomografía nos ayuda a sospechar, ¿no?, en pacientes que tienen una neumonía post-obstructiva causada ya sea por tumor o por un cuerpo extraño. ¿Qué más? Entonces, aquí, por ejemplo, esto es una tomografía pulmonar de un paciente que tiene, ¿no?, pueden ver acá, un neumatocele, una cavidad no redondeada con su nivel hidroaéreo, ¿ya? Y miren, acá también tiene compromiso posterior, tanto parenquimal como pleural. ¿Qué más? Esta es una neumonía, ¿no?, de un paciente también, ¿no?, de 64 años, varón, ¿no?, que tiene diabetes mellitus, ¿no? Esta es una neumonía neumocócica, ¿no? En este caso podemos ver el compromiso que tiene en base del lado izquierdo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que también tiene un corazón grande, ¿no? Pero eso de acá no es normal, ya debería verse así negrito. Como dice, tenemos una radiopacidad y una radiolucidez. Esta vendría a ser la radiopacidad y la radiolucidez. ¿Qué más? Vimos que el micoplasma era el más germen dentro de los atípicos, que es micoplasma, clamidia y legionela. El micoplasma es el más común, el que más se aísla, ¿no? Entonces, el micoplasma se caracteriza por tener una neumonía bilateral, o sea, esa afección de los dos, ¿no? Entonces, esta es la placa que se pueden ver, ustedes la pueden pasar desapercibido, incluso en un inicio no se puede ver nada, porque el paciente viene deshidratado, lo hidratan y ya se ve mejor, ¿no?, las condensaciones, eso ha pasado. En la tomografía, miren, son unas lesiones así más difusas, no tan localizadas como por un estreptococo, ¿no?, que fácilmente lo dibuja, ¿no?, y lo pueden ver en las imágenes, ¿no? Aquí de afectación más posterior. Esta es una neumonía por neumocistis girovese, ¿no? En eso es más común en pacientes con HIV. Como dicen, eso sí, cuando el paciente te va a venir hospitalizado por esto, y ustedes le van a dar su certificado o su descanso médico. Ustedes no le van a poner ahí HIV para que sepan, ¿no?, porque ellos tienen una ley que los protege, que no les puedes poner ese diagnóstico de HIV, te lo digo. Simplemente le ponen neumonía por neumocistis girovese. Y es obvio que ustedes saben a quién nomás le da neumonía neumocistis girovese, ¿no? No es a cualquiera, es un inmunocomprometido, sobre todo pacientes con HIV. ¿Qué más? Esta es una placa normal, ¿no? Entonces, para comparar cómo es una placa normal y una neumonía, ¿no?, por neumocistis girovese. ¿Qué más? Neumonía neumocócica, ¿no? Este viene a ser ya una complicación que también se ha hecho una cavidad. Acá tenemos, ¿no?, toda la afectación de un solo pulmón, ¿no? Entonces, el diagnóstico etiológico, entonces hay que pedirle si se puede, ¿no?, su gram y cultivo de esputo, ¿no?, para poder identificarse de estreptococo, estafilococo o gram negativo. Ahora, ¿qué característica tiene que tener la muestra de esputo? No es mandar por mandar. La prueba de esputo tiene que tener la característica más de 25 neutrófilos y menor de 10 células de epitelio respiratorio. Eso también es pregunta, ¿ya? Entonces también tienen que saber eso. ¿Y qué otra cosa más? Que de todo el estudio que se ha hecho, cuando se toman cultivos, ¿no?, el aislamiento es menos del 50%. ¿Ven? Es poco, o sea, es poco aislamiento que se da. Entonces es un gran cultivo de esputo, ¿no?, de un paciente, ¿no?, con estreptococo neumonía, y podemos ver todas las bacterias que están acá. Entonces el diagnóstico etiológico nos va a ayudar bastante la anamnesis, la historia que saquemos, y en base a eso nuestro tratamiento antibiótico. Este es ya un paciente que está ya con una neumonía severa, que lo ha llevado a una unidad de cuidados intensivos. En él va a ser más fácil el aspirado, ¿no?, por el tubo endotraqueal. Entonces en ellos el cultivo sí es más fácil de aislarlo. Entonces, hemocultivos, ¿no? De un índice hemocultivo, o sea, de lo que se han tomado, solo un 5 a 14% nomás, ¿no?, se ha aislado el patógeno.
¿Qué más? Los regímenes empíricos recomendados tienen un espectro, ¿no?, protector contra los neumococos, ¿no? Y en enfermos de alto riesgo hay que tomar siempre hemocultivos. ¿Y quiénes son estos enfermos de alto riesgo que tienen que pedir el hemocultivo? En neutropénicos, en pacientes que tienen asplenia, déficit de complemento, algún tipo de patopatía crónica, paciente con HIV, ¿no? En todos esos pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Qué otros exámenes nos mencionan? Antígeno en la orina para neumococo, ¿no? Sobre todo, y para legionela. Ya, acá nos mencionan tanto de la sensibilidad. Luego, ¿qué tenemos? La amplificación del ADN o ARN también nos ayuda a identificar los gérmenes. Esto lo usamos bastante nosotros para virus. Más adelante les enseñaré. ¿Qué más? Dosaje de inmunoglobulina M, ¿no? Ya sea para Coxiela, ¿no? También para Mycoplasma. Entonces, en este cuadro está descrito de acuerdo, ¿no?, a la exposición, en qué gérmenes tienes que esperar. Por ejemplo, si mi paciente tiene característica de alcohólico, entonces a la cabeza Streptococcus pneumoniae. ¿Qué más? Anaerobios, Klebsiella, Acinetobacter, Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Pero por el hecho que diga Mycobacterium tuberculosis no significa que de forma empírica ya le voy a empezar el esquema 1. No, le pido BK en esputo. Siempre pidan BK en esputo. Y por el hecho que el primero, segundo y tercero les fue negativo, no significa que ya paren de buscar. Continúen buscando. Una vez el paciente me salió positivo, al 9º BK. ¿Ya? Entonces, continúen buscando tuberculosis. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta las características de los gérmenes, porque en base a eso, ustedes van a indicar el antibiótico. ¿Qué más? A ver. Ya lo veremos más adelante. Por acá, ya. Tratamiento. Entonces, para ver el tratamiento, vemos, ¿no?, si el paciente amerita o no amerita hospitalización. Para eso hay varias scores, ¿no?, para ver si lo hospitalizo o no. Uno de ellos es el CUR 65, ya que es algo cortito nada más, y el otro es el índice de gravedad de neumonía, ¿no? Por ejemplo, el CUR 65, la C es de confusión, la U de urea, la R de frecuencia respiratoria, la presión arterial es la vía de presión arterial, ¿no? Y 65 no es la edad, y en base a eso ustedes le sacan un puntaje. Si dice de 0 a 1 baja severidad, de 2 severidad moderada, y de 3 a 5 alta severidad, riesgo de muerte, ¿no?, de 15 a 40%. Entonces aquí indican que hay que hospitalizar, ¿no?, a partir de 2. ¿Qué más? El PCI también sacan todo esto y le hacen una sumatoria, y acá nos indican la mortalidad. ¿Qué más? Entonces, de acuerdo, ¿no?, al tipo de clases del PSI, tenemos la mortalidad. ¿Qué más? También tenemos el score de Piro, que se usa en la unidad de cuidados intensivos. Luego, ¿qué otra cosa más tenemos? La procalcitonina. La procalcitonina es muy importante porque, sobre todo en neumonía, porque se ha visto estudios, ¿no?, que esta procalcitonina se eleva más, ¿no?, en pacientes que tienen infección bacteriana. Entonces, ¿esto en qué? Por ejemplo, en la neumonía, que me viene un paciente con el H1N1, ¿no? Entonces, como es viral puro, ¿no?, entonces la procalcitonina no está tan elevada, porque esto es predominantemente de bacterias, ¿ya? En eso, ahí te ayude, y acá tenemos, ¿no?, la procalcitonina. Esto lo voy a pasar rápido, ustedes lo van a leer más porque me quiero ir al tratamiento, ya solamente para esta clase me quedan 4 minutos y no he llegado al tratamiento. Entonces, todo esto me lo van a leer ustedes. El hecho que no les estoy pasando no significa que no les voy a preguntar. ¿Qué más? Resistencia. Resistencia a antimicrobianos es un problema grave, ¿no? Como le digo, los gérmenes se están defendiendo. Ya acá están, les he puesto los factores de resistencia microbiana también. Entonces, ¿en quién tengo que pensar que hay resistencia microbiana? Aquí está, ¿ya? También se lo saben de memoria. Famacrólidos, fluoroquinolonas, ya. Entonces, ya. Ahora sí, el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en pacientes, ¿no?, que no son candidatos a hospitalizar, entonces tú lo ves bien, que esté estable, podemos mandarlo a casa, ¿no? Indican, ¿no?, macrólidos, ¿no?, acitromicina, ¿no?, eritromicina, ¿no?, y ¿cómo se llama? O doxiciclina. Pero aquí te dice, ¿no?, que no haya tenido, ¿no?, antibiótico dentro de los últimos 3 meses, ¿no? Porque si es que ha tenido un antibiótico dentro de los últimos 3 meses, imaginemos que le han dado acitromicina hace un mes y nuevamente le vas a dar acitromicina. De acuerdo a eso, de los estudios se ven que los gérmenes crean resistencia, probablemente sea resistencia ya a acitromicina. ¿Qué más? Si es que tienen comorbilidades, no sea por enfermedad pulmonar, renal, hepático, sea diabético, alcohólico, sea tenga cáncer, N cosas, aquí está la descripción. Entonces hay que pensar en una fluoroquinolona,
¿ya? Sea levofloxacino, gemifloxacino o moxifloxacino, o un antibiótico betalactámico, ¿no? La droga de primera línea menciona amoxicilina a altas dosis o amoxicilina con ácido clavulánico o otros agentes, ceftriaxona, cepodoxima o cefuroxima, más un macróleo, ¿no? Aquí en estos casos, ¿cómo se llama? Nosotros usamos bastante la ceftriaxona, ¿no? Pensando en Streptococcus pneumoniae, ¿ya? ¿Qué más? En regiones donde hay una alta resistencia, ¿no? Acá te menciona, ¿no? A macrólidos, usar otro tipo, ¿no? De listado 2 que acá lo menciona. ¿Qué más? En pacientes, ¿no? Que están hospitalizados, que no tienen todavía, que no requieren UCI, ¿no? Te menciona nuevamente las fluoroquinolonas o un antibiótico beta-lactámico antineumocócico, ¿no? Aquí está la cefotaxima, ceftriaxona, ampicilobactam o ertapenem en casos seleccionados, ya, más un macrólido. Y en pacientes que están en la UCI, entonces en ellos, ¿no? Aquí está, ¿no? Cefotaxima, ceftriaxona, ampicilobactam más acitromicina. O, este es otro esquema, ¿no? Que viene a ser los mismos cefalosporinas más fluoroquinolonas. O el esquema de acá, si es que por AOV el paciente es alérgico a las penicilinas, entonces no le puedes dar ningún derivado, entonces en ellos menciona fluoroquinolonas más astreonam. Entonces, consideraciones especiales, pseudomonas. Por eso le dije, si es un paciente que tiene bronquiectasias, si es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay que pensar pseudomonas. Entonces hay que darle drogas anti-pseudomonas. ¿Quiénes son? Piperacilina tazobactam, cefepime, imipenem, meropenem, más una quinolona, ¿ya? O todos estos con un aminoglucósido más acitromicina, ¿no? Entonces estos esquemas tenemos aquí, ¿no? Y si se trata de un estafilococo aureus meticilino resistente, o sea que le damos penicilinas o ampicilinas y no lo mata, entonces es resistente, a ellos le tenemos que dar vancomicina o linezolid. Entonces eso se lo tienen que, eso es su Biblia para ustedes, para su tratamiento antibiótico empírico, ¿ya? Porque si el paciente les llega que es nuevamente el inciso con alcohólico, no solamente lo van a cubrir para estreptococo, sino también le van a cubrir para anaerobios, ¿no? Entonces le ponen clindamicina, ¿ya? Entonces en base a eso se basan ustedes a escoger en forma empírica el tratamiento antibiótico. ¿Qué más? Aquí tenemos la severidad de la neumonía, ¿no? En este caso la guía, ¿no? Británica, ¿no? Las pongo nada más acá porque aquí la neumonía británica, ¿cómo le da? Amoxicilina 3 veces al día, ¿no? O también amoxicilina cuando está en el hospital endovenosa, ¿no? Lo que aquí, la amoxicilina endovenosa creo que ya llegó, pero antes no lo teníamos. Pero es tan sencilla la amoxicilina, es que allá su flora, digamos que podría ser virgen, ¿no? A diferencia de acá, de todos los patógenos resistentes que tenemos, o sea, no hay forma, esto ni cosquilla lo haría, ¿no? Entonces la forma depende de cada lugar, ¿no? Del mapa microbiológico de la ciudad. Nosotros, desgraciadamente, porque vas al farmacéutico y es el farmacéutico que te receta el antibiótico, hemos creado resistencia bacteriana, ¿ya? Entonces, este es otro cuadrito, ¿no? Como ustedes se pueden guiar, ¿no? De la selección antibiótica. Entonces, el tratamiento, les había mencionado, hay que ver qué antecedentes tiene el paciente para, de acuerdo a eso, escoger el antibiótico que le vamos a dar. Entonces, acá está en español, esto lo he sacado de su Harrison, ¿no? Todo eso está en Harrison, el Up to Date, ¿no? Ahora el tratamiento. El tratamiento por lo regular mencionan de 10 a 14 días, ¿no? Pero otros estudios mencionan, ¿no? Que con un ciclo de 5 días, ¿no? En un paciente que tiene una evolución favorable y sin complicaciones podría bastar. Eso ya depende, ¿no? Del clínico que esté evaluando al paciente, de las comorbilidades que tenga el paciente, ¿no? Cómo lo evalúan ustedes, cómo va su marcador de su procalcitonina. Por favor, me leen la procalcitonina, porque es muy importante, les va a ayudar bastante en el manejo de pacientes que tienen neumonía, ¿ya? ¿Qué más? ¿En quién dar un ciclo más largo? Pacientes que tienen infecciones metastásicas, ¿no? Son patógenos virulentos. ¿Y quiénes son los virulentos? Pseudomonas y estafilococo aureus meticilino resistente. Si tienen una de esas dos, tengan miedo. ¿Qué otras consideraciones generales? Que si está deshidratado, ¿no? Hay que darle hidratación, y como le digo, muchas veces no se ve, y lo hidratan y se pinta mejor, como digamos el infiltrado pulmonar. Darle oxígeno, ¿no? Si es que tienen ya hipoxemia, y obviamente que si ya no pueden el paciente respirar, va a la UCI para su ventilación mecánica, ¿no?
Ineficacia terapéutica, ¿no? ¿Qué significa? Que no le sacaste bien los datos, por lo tanto no has escogido un buen tratamiento antibiótico y por eso no va bien tu paciente. Entonces, revalorar en el tercer día. Ya, acuérdense de esto. ¿Por qué les digo? Hay que revalorar en el tercer día. Porque más adelante hay un caso de que no fue bien y se murió. ¿Qué más? Diversas enfermedades no infecciosas también simulan neumonía, como un tromboembolismo pulmonar. Y también que el germen sea resistente al fármaco que escogieron, ¿no? Complicaciones, ¿no? La insuficiencia respiratoria, el shock, falla multiorgánica, que haga abscesos en pulmón, infección metastásica a distancia, una espondilodicitis, una endoftalmitis, ¿no? Derrame pleural complicado, ¿no? Y cuando hablamos de un derrame pleural complicado, ¿no? Que tenga estas características el líquido. Ustedes, o sea, todo líquido que ustedes vean unilateral, púselo, estudienlo. ¿Por qué? Porque si ustedes le hacen, y es un exudado simple, ¿no? Que ahí nomás puede, pero si este de acá, este exudado es menos de 7, tiene estas glucosas y este LDH, ¿no? Tienen que llamar al cirujano de emergencia para que le ponga un tubo y tiene que drenar, ¿ya? Entonces tienen que saber que si no tiene estas características ese derrame, que es un empiema, y empiema es una urgencia porque se tiene que drenar. ¿Qué más? Vigilar fiebre, la leucocitosis, ¿no? Esa es la evolución que vemos cuando nosotros damos un antibiótico empírico, ¿no? Que le hemos sacado bien el dato, entonces la respuesta clínica en el paciente se ve de las 48 a 72 horas. Si ustedes escogieron bien su antibiótico, ese paciente tiene que mejorar las 48 a 72. Si en ese tiempo no ha mejorado, algo está mal. Entonces ahí tengo que ver que ya baje mi fiebre, mi leucocitosis, entonces mis controles ya le pido de acuerdo a la evolución clínica al tercer día, ¿no? Cómo va mi paciente, si está tranquilo, ¿no? Pero si está empeorando, ¿no? Ven en qué momento hacen el control. ¿Qué más? La placa radiográfica, no le voy a estar pidiendo placa radiográfica diaria, ¿no? La placa normalmente va a mejorar, ¿qué? 4 a 12 semanas en desaparecer. En este caso, simplemente si mi paciente empeora, ¿no? Algo ha pasado, ¿no? Ahí le puedo pedir una placa de control. ¿Qué más? Hay que ver, como le dije, cáncer. Si recae nuevamente, si no tiene un cáncer que se sobreinfectado y usted cree que es una neumonía. Entonces aquí tenemos la duración de los días, cuando desaparece la taquicardia, la fiebre, la tos, ¿no? Y los infiltrados radiográficos. Pronóstico depende de la edad, de qué enfermedades tiene, si tiene o no tiene pulmón, de todo eso va a depender el pronóstico. Profilaxis, por ejemplo, en adultos mayores y ancianos le mando su vacuna para neumococo, su vacuna para influenza. Si es un paciente joven con HIV, obviamente también, o de repente un paciente joven que tiene una enfermedad de lupus, qué sé yo, es un inmuno comprometido, ¿ya? Entonces, acá tenemos las guías de la ITSA, ¿no? A ver, vamos a ir ya. Fármacos en neumonía. ¿Qué más? Estos fármacos que también me pareció importante colocarlo, y eso lo van a estudiar, los gérmenes atípicos, ¿ya? Estos les puse nada más en pacientes hospitalizados, no, que no se hospitalizan, ¿no? Que el estreptococo es el más frecuente, seguido de la hemófilos y el micoplasma dentro de los atípicos. Y dentro de los virus, ¿no? Que normalmente son los virus los que llevan al paciente a la hospitalización y a la UCI. ¿Qué más? Las claves epidemiológicas, tienen que saber de dónde vienen, porque de acuerdo a de dónde vienen, ustedes pueden sospechar en el tratamiento. ¿Qué más? Entonces me causó gracia, ¿no? Esto, que aquí, por ejemplo, en el Up to Date lo mencionan como bioterrorismo, ¿no? Bioterrorismo, ¿en qué tienes que pensar? En Actras, ¿cómo se llama? En plaga neumónica, tularemia, legionela, ¿no? Entonces, y le pongo eso porque ya, acá por ejemplo, eso es el FilmArray que hacemos nosotros. Esto es en clínicas, ¿no? No hay problema porque su seguro o el paciente lo paga porque tiene dinero o el seguro le cubre, pero en el hospital del ministerio no hay forma. Esta prueba está 1.500 soles, ¿ya? Entonces, este FilmArray te aísla 20 patógenos respiratorios, ¿no? Dentro de todos los virus que tenemos, y mientras que las bacterias, o sea, que son las atípicas, ¿no? Mycoplasma, Clamidia y Bordetella. Entonces, todo esto. Entonces te lo saca inmediato, en 1 hora está el resultado de un hisopado faríngeo. Entonces simplemente ves que es una influenza, entonces está bien con su oseltamivir, ¿no? Cada 12 horas, ¿no? Y ya te confirma el diagnóstico. Entonces, ¿qué más? Grupos y factores de riesgo, ¿no? Que se pueden complicar. Aquí está, eso también me lo estudian. ¿Qué más? Entonces, la peste neumónica, ¿no? Primaria como transmisión intrahospitalaria de la libertad. Esto también me lo van a leer. ¿Por qué? La peste neumónica producida por Yersinia pestis, ¿no? Entonces, que lo vimos ahí como bioterrorismo, ¿no? Pero ese bioterrorismo no lo tenemos en Perú, ¿no? Forma parte de nuestra flora normal. Qué sé yo, alguien ahí lo picó la pulga a esta paciente, al caso cero, una mujer de 29 años, y esta le contagió el hermanito. Entonces llegó al hospital de Trujillo y el médico residente lo ve,
no se cubrió, no se protegió, porque si tú no te proteges, nadie te va a proteger. Y por lo tanto, si coges el germen, te moriste. Entonces, protéjanse. Él no se protegió y lo vio el estudiante de medicina. Ustedes que ahorita están haciendo su práctica. Entonces lo vieron y pensaron que era un estreptococo común y silvestre. Pero no era estreptococo. ¿Qué era? Era Yersinia. Yersinia pestis. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso lo van a leer ustedes. El caso 1 falleció a los 36 días. El residente se recuperó. El estudiante de medicina falleció. Y el hermanito se recuperó. ¿Ven? Si nadie lo pensaba, si nadie le sacaba el estudio, o sea que le había picado la pulga, ¿no? Entonces eso lo van a leer. Esto fue la placa radiográfica de la chica, del caso 0, ¿no? Que le picó la pulga. Esto es ya del residente. ¿Ya? Entonces van a leer ese caso clínico. ¿Ya? Entonces, pasándome de la hora, voy a